Este ejercicio dice así: sean las matrices A, 2, 1, 3, menos 2 y B, 3, menos 2, 1, 4. Apartado A, efectúe la operación A por B traspuesta. Bueno, vamos a ver. A por B traspuesta sería la matriz A, 2, 1, 3, menos 2 por filas, por la matriz B traspuesta, que sería la primera columna 3 menos 2, ya que al transponer la matriz, la primera fila de la matriz B es la primera columna de la matriz B traspuesta. Y la segunda columna 1, 4, ya que la segunda columna de la matriz B, la segunda fila de la matriz B es la segunda columna de la matriz traspuesta. Ahora bastaría con operar. Sería 2 por 3, 6, más 1 por menos 2, menos 2, 2 por 1, 2, más 1 por 4, más 4, 3 por 3, 9, menos 2 por menos 2, o sea, más 4, y 3 por 1, 3, menos 2 por 4, menos 8. Haciendo ahora las operaciones en cada elemento, tendríamos 4 en la posición 1, 1, 6 en la posición 1, 2, 13 en la posición 2, 1 y menos 5 en la posición 2, 2. El apartado B nos dice determina la matriz X tal que A más 2 por la matriz X es igual a la matriz B. Esto es una ecuación matricial, lo que tenemos que hacer es despejar la matriz X. Primero vamos a pasar la matriz A al lado derecho de la ecuación restando. Y ahora para despejar la matriz X basta con dividir entre 2. Tenemos pues que la matriz X es un medio por B menos A. Esto es, X es un medio por la matriz B, 3 menos 2, 1, 4, menos la matriz A, 2, 1, 3 menos 2. Esto nos daría un medio por. Al hacer la resta lo hacemos elemento a elemento. El elemento 1, 1 menos el 1, 1, 3 menos 2 que nos da 1, el 1, 2 menos el 1, 2, menos 2 menos 1 que nos da menos 3, el 2, 1 menos el 2, 1, 1 menos 3 que da menos 2, y el 2, 2 menos el 2, 2, 4 menos menos 2 sería 4 más 2 que son 6. Ahora simplemente debemos dividir cada elemento de la matriz entre 2. Nos daría, por tanto, un medio menos 3 medios menos 1 y 3. El apartado C nos pide hallar una matriz Y tal que B por Y sea igual al vector columna o a la matriz columna 6, 9. Si os dais cuenta, B es una matriz 2 por 2. El resultado es una matriz 2 por 1. Sabemos que las filas de Y deben ser igual que las columnas de la matriz B. O sea, aquí tiene que ser 2. Y para que el resultado nos dé 2 por 1, las columnas de la matriz Y deben ser igual que las columnas del resultado. O sea, estos dos números tienen que ser iguales entre sí y el resultado viene dado las filas por el número de filas de la primera matriz de B y las columnas por el número de columnas de la segunda matriz, o sea, de Y. Eso quiere decir que Y va a ser una matriz de la forma I1, I2. O sea, una matriz con dos filas y una columna. Esto igual a 6, 9. Operando tendríamos 2 y 1 más I2 es igual a 6 y 3 y 1 menos 2 y 2 es igual a 9. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo voy a escribir matricialmente: 2, 1, 6, 3 menos 2, 9, y lo voy a resolver por el método de Gauss, que es lo mismo que el método de reducción, si os acordáis. Entonces, aquí con este 2 quiero hacer un 0 por debajo de él, en el 3. Hago el mínimo como un múltiplo de 2 y 3, que es 6. 6 entre 3 me daría 2, que es el número que multiplica la fila
2. 6 entre 2 me daría 3, que es el número que multiplica la fila 1. Y ahora, como son del mismo signo, los resto. Y escribo lo que me da en la fila 2. Tendría 2, 1, 6. 6 menos 6, que es 0. Menos 4 menos 3, que es menos 7. Y 18 menos 18, que es 0. Ahora la fila 2 la podríamos dividir entre menos 7 y escribirlo en la fila 2. Tendríamos así ahí un 1. Sería 2, 1, 6, 0, 1, 0. A la fila 1 le voy a restar la fila 2 y a escribir el resultado en la fila 1. 2, 0, 6, 0, 1, 0. Y finalmente la fila 1 la divido entre 2 y lo escribo en la fila 1. Tendría 1, 0, 3, 0, 1, 0. Así pues, la matriz, bueno, I1 sería 3 e I2 sería 0 y la matriz Y sería la matriz 3, 0. Este problema se puede resolver también utilizando la inversa de la matriz B. Vamos a ver cómo lo haríamos utilizando la inversa de la matriz B. Tenemos que resolver B por Y es igual a 6, 9. La matriz B es una matriz cuadrada, ¿de acuerdo? La matriz B es una matriz 2 por 2. Entonces, puede que tenga inversa. La matriz B era la 2, 1, 3, menos 2. 2, 1, 3, menos 2. Para hallar su inversa la voy a ampliar con la matriz identidad de orden 1. Y voy a simplificar utilizando Gauss. A 2 fila 3 le voy a restar 3 fila 1 y a 2 fila 2, quería decir, le voy a restar 3 fila 1 y lo voy a escribir en la fila 2. También podéis hallar la inversa utilizando el método de los adjuntos, como prefiráis. Esto me daría 0, menos 7, menos 3, 2. Ahora, a 7 fila 1 le voy a sumar la fila 2 y voy a escribir el resultado en la fila 1. Tendría 14, 0, 7 menos 3, que son 4, y 2. Aquí 0, menos 7, menos 3 y 2. Ahora, para obtener la matriz de identidad en el lado izquierdo, a la fila 1 la divido entre 14, lo escribo en la fila 1, y la fila 2 la divido entre menos 7 y lo escribo en la fila 2. Me daría 1, 0, 4 entre 14, 2 entre 14, que esto luego lo podré simplificar, 0, 1, 3 entre 7, menos 2 entre 7. Esto sería la inversa de la matriz B, que si simplifico la primera fila dividiendo arriba y abajo entre 2, me da 2 séptimos, 1 séptimo, 3 séptimos y menos 2 séptimos. Como el enunciado nos decía que B por Y era 6, 9, de aquí, multiplicando por la inversa de B por la izquierda en ambos lados de la igualdad, tenemos que la inversa de B por B es la matriz identidad de orden 2, que es el elemento neutro del producto de matrices. Por tanto, me quedaría que la matriz Y es la inversa de la matriz B, que ya habíamos calculado, sería esta, por 6, 9. Multiplicando la primera fila por la columna me daría 12 séptimos más 9 séptimos. Eso es 12 más 9, 21 séptimos. Multiplicando la segunda fila por la columna me daría 18 séptimos menos 18 séptimos. O sea, 0 séptimos, que es 0. Si ahora simplificamos ahí, tendríamos 3, 0, que como podéis comprobar es el mismo resultado que obteníamos por el otro método. Bueno, y con esto ya tenemos resuelto este ejercicio
este ejercicio que nos proponían en este examen de selectividad. Este ejercicio nos dice, una entidad financiera lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad, R de X, en miles de euros viene dada por la función R de X igual a menos 0,001 X al cuadrado más 0,5X más 2,5, donde X varía entre 1 y 500, y es la cantidad de dinero invertida en miles de euros. En el apartado A nos pide determine qué cantidad de dinero se debe invertir para obtener la máxima rentabilidad. En el apartado B, qué rentabilidad se obtendría con dicha inversión. Y en el apartado C, cuál es la cantidad de dinero para la que se obtiene menor rentabilidad. Bien, para responder a cualquiera de las tres preguntas, lo que debemos hacer en primer lugar es derivar la función r de x, lo que nos daría menos 0,002 x más 0,5, igualar a 0 esta derivada y resolver la ecuación resultante. Nos daría 0,5 es 0,002 x, de donde x sería 0,5 entre 0,002. Haciendo esta división nos daría 2.500. No, perdón, 250. Así que sería 250.000 euros, ya que X va en miles de euros. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es hallar la rentabilidad en los extremos del intervalo. Al ser un intervalo cerrado y acotado, sabemos que el máximo y el mínimo puede estar o en los extremos o en el punto donde se anula la derivada. Así que vamos a hallar la rentabilidad en los extremos del intervalo y en el punto que acabamos de calcular. En este caso, la rentabilidad sería 3 menos 0,001, o sea, 2,999 miles de euros. Voy a ponerlo aquí también, miles de euros. Luego, en 500, la rentabilidad sería menos 0,001 por 500 al cuadrado, más 0,5 por 500, más 2,5. Esto es, haciendo la operación, nos daría 2,5 miles de euros. Y resolveremos también el valor de R para 250.000 euros, que sería, sustituyendo en X por 250.000, por 250, ya que X va en miles de euros, tendríamos, si operamos, nos daría 65.000 euros. Bien, entonces, la conclusión es que la cantidad de dinero que hay que invertir para obtener la máxima rentabilidad es de 250.000 euros. La cantidad de dinero que debemos invertir para obtener la máxima rentabilidad es de 250.000 euros. La rentabilidad obtenida para dicha inversión
es de 65.000 euros. Y la cantidad de dinero para la que se obtiene la menor rentabilidad la menor rentabilidad es de 500.000 euros. Eso lo vemos aquí, cuando hemos hallado R de 1, R de 500 y R de 250. El valor más alto es de 65.000 euros, se obtiene para una inversión de 250.000 euros, y el valor más pequeño de todos es de 2.500 euros, 2,5 miles de euros, y se obtiene para una inversión de 500.000 euros. Con esto ya tenemos resuelto este ejercicio. Este ejercicio dice así: un ilusionista tiene 6 cartas, 4 ases y 2 reyes. Saca una carta, la enseña al público y sin verla la vuelve a mezclar con las demás. A continuación saca una segunda carta que resulta ser un as. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta haya sido también un as? Bien, si el ilusionista devuelve la primera carta a la baraja y barajea a continuación y mezcla a continuación, antes de extraer la segunda carta, los sucesos A1 extraer un as en la primera extracción y A2 extraer quería decir un as en la segunda extracción, son sucesos independientes. La probabilidad o el hecho de que ocurra uno de ellos no afecta para nada a la probabilidad de que ocurra el otro. Por tanto, la probabilidad de que la primera carta sea un as, sabiendo que la segunda carta es un as, es la misma que la probabilidad de que la primera carta sea un as, sabiendo que la segunda no es un as, y es la misma que la probabilidad de que la primera carta sea un as a secas, independientemente de lo ocurrido con la segunda carta. Esta probabilidad es 4/6, o lo que es lo mismo, 2/3. En el apartado B, si el ilusionista no devuelve la primera carta a la baraja, entonces los sucesos no serán independientes. Esto es, lo ocurrido con la primera carta afectará a lo ocurrido en la segunda carta y viceversa. El hecho de conocer lo que ocurrió en la segunda carta afecta a la probabilidad a posteriori de lo ocurrido con la primera carta. Así pues, la primera carta podría ser un as o no ser un as. Tendríamos aquí, por tanto, la probabilidad de que la primera fuera un as sería 4/6, esto es 2/3. La probabilidad de que la primera no fuera un as sería 1/3, ya que inicialmente yo tenía 4 ases y 2 reyes. Claro, si la primera carta fue un as, la composición de la urna varía. Ahora son 3 ases y
dos reyes. Si la primera carta no fue un as, o sea, fue un rey, la composición de la baraja sería 4 ases y solamente un rey. Así pues, la probabilidad de que la segunda carta sea un as, sabiendo que la primera carta fue un as, sería ahora de 3/5. La probabilidad de que la segunda carta no sea un as, sabiendo que la primera carta fue un as, sería de 2/5. La probabilidad de que la segunda carta sea un as, sabiendo que la primera no fue un as, sería ahora de 4/5. Y la probabilidad de que la segunda carta no sea un as, sabiendo que la primera no es un as, sería por tanto de 1/5. Para hallar la probabilidad de que la segunda carta, para hallar la probabilidad de que la primera carta sea un as, sabiendo que la segunda fue un as, vamos a usar el teorema de Bayes. Sabemos que esto es la probabilidad de que la primera carta sea un as y la segunda también sea un as, entre la probabilidad total de que la segunda carta, de que la segunda carta sea un as. La probabilidad de que la primera carta y la segunda carta sean ambas un as lo podemos obtener del árbol. Sería coger el camino hasta esta hoja en que la segunda carta es un as condicionado a que la primera es un as. O sea, sería probabilidad de que la primera sea un as por la probabilidad de que la segunda sea un as sabiendo que la primera fue un as. Esto nos daría 2/3 por 3/5, esto es 2/5. La probabilidad de que la segunda carta sea un as se obtiene cogiendo todos los caminos que terminen en que la segunda carta es un as y utilizando el teorema de la probabilidad total. Sería probabilidad de que la primera carta sea un as por la probabilidad de que la segunda sea un as, sabiendo que la primera era un as, más probabilidad de que la primera carta no sea un as por probabilidad de que la segunda carta sea un as, sabiendo que la primera no era un as. Entonces, lo que hacemos, lo voy a poner aquí que se vea bien, sabiendo que la primera no era un as. Lo que hacemos es avanzar por las ramas y cogiendo todas aquellas situaciones en las que la segunda carta es un as. Cuando avanzo a lo largo de una rama, multiplico las probabilidades y cuando cambio de rama, sumo un producto al otro producto. Tendría, por tanto, 2/3 por 3/5 más 1/3 por 4/5. Esto sería 6/10 más 4/10. Esto es, décimos no, quería decir 15avos. Estos son 10/15. Y eso se puede simplificar dividiendo arriba y abajo entre 5 a 2/3. Así pues, sustituyendo en la expresión del teorema de Bayes, la probabilidad de que la primera carta sea un as sabiendo que la segunda es un as sería 2/5 en el numerador dividido entre 2/3 en el denominador. Aquí haríamos extremos por extremos, lo ponemos en el numerador, medios por medios lo ponemos en el denominador, el 2 se simplifica con el 2 y obtenemos 3/5, que es 0,6. Y ya tenemos terminado este problema. Este ejercicio dice así: la talla media de los alumnos de una universidad sigue una distribución normal de media 170 centímetros y desviación típica 6 centímetros. Estudios recientes hacen sospechar que dicha talla media ha aumentado. Para confirmar o no esa sospecha se ha tomado una muestra de 64 estudiantes de esa universidad cuya talla media ha resultado ser de 172 centímetros. Con un nivel de significación del 1%, plantea un contraste de hipótesis H0 mu menor o igual que 170, determina la región crítica de ese contraste y razone si se puede concluir que la talla media poblacional ha aumentado. Bien,
Vamos a ver, tenemos una característica, la talla media de la población, que se distribuye según una normal mu sigma, donde sigma vale 6 centímetros. Hemos cogido una muestra de 64 estudiantes y la talla media de la muestra, la media muestral, ha resultado ser de 172 centímetros. Estamos interesados, con un nivel de significación del 1%, alfa 0,01, 1 menos alfa 0,99, de realizar el siguiente contraste de hipótesis. H0, que nos dice que mu es menor o igual a 170, la hipótesis nula, frente a la hipótesis alternativa H1, que dice que mu es mayor que 170. Para determinar la región crítica de este contraste, debemos ir a la tabla de la distribución normal y buscar en ella el número zeta alfa tal que la probabilidad de la normal 0,1 menor o igual que z sub alfa sea 0,99, esto es 1 menos alfa. Si vais a la tabla de la distribución normal, podréis observar que para un valor de 2,32 la probabilidad es de 0,9898, mientras que para un valor de 2,33 la probabilidad es de 0,9901. Así, este es el valor más próximo a la probabilidad de 0,99. Por tanto, tomaremos, según los criterios de selectividad, uno de los admisibles, que zeta alfa es igual a 2,33. Otra forma de hallar el valor de zeta alfa es interpolando. Yo lo voy a hacer también, aunque luego usaré el de 2,33. Pero también se admite en selectividad la interpolación. Nosotros tenemos que aquí la diferencia de probabilidades es de 0,0002, 2/10 milésimas. Mientras que por este otro lado la diferencia de probabilidades es tan solo de 1 milésima. Lo que vamos a hacer para hallar zeta alfa es multiplicar en cruz. Esta milésima la multiplico por el 2,32, puedo poner 1, ya que todo está en milésimas. Estas 2 milésimas las multiplico por el 10 milésimas, las multiplico por el 2,33 y divido entre la diferencia total de los dos valores de la probabilidad, que es de 10 milésimas. Entonces, haciendo la operación, tendríais 2,32 más 2 por 2,33 entre 3. Os daría 2,3267, redondeando al cuarto decimal. Bien, podéis usar sin embargo el 2,33, que es el valor más próximo, sin necesidad de interpolar. Entonces, la región crítica vendría determinada por ese valor. Tendríamos la distribución normal tipificada, 0,1. Tendríamos aquí el número 2,33 y la región crítica es la que está a la derecha de este valor, ya que en la hipótesis alternativa pone que mu es mayor que 170. Entonces, como es del tipo mayor que, está a la derecha del valor crítico. Esta es, pues, la región crítica. Matemáticamente, la región crítica se determina mediante el valor observado del estadístico de contraste, que debe ser mayor que 2,33. En cuanto al estadístico de contraste, el estadístico de contraste sería igual a la media muestral menos el valor mu sub 0 que queremos contrastar, en este caso 170 centímetros, dividido entre sigma partido de la raíz del tamaño de la muestra. En nuestro caso, el valor observado para este estadístico de contraste sería 172
menos 170 dividido entre 6, la desviación típica poblacional, partido de la raíz de 64, que sería 8. Entonces tendríamos arriba en el numerador 2, dividido entre, abrimos paréntesis en la calculadora, 6 entre 8 y cerramos el paréntesis. Esto nos da 2,66 periódico. O sea, redondeando a dos decimales, 2,67. Como el valor observado del estadístico de contraste es mayor que el valor crítico, 2,33, podemos concluir que al 1% de significación existen evidencias estadísticas suficientes para rechazar H0 frente a H1. Esto es, lo que diríamos, en este caso, es que la talla media poblacional ha aumentado. La conclusión es que la talla media poblacional ha aumentado. Muy bien, y con esto ya tendríamos resuelto este problema. En este ejercicio nos dicen: represente gráficamente la región factible definida por las siguientes restricciones: 4x más 2y mayor o igual que 5, 2x más 5y menor o igual que 10, 2x más 2y menor o igual que 6, x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. Las dos últimas restricciones nos determinan el primer cuadrante. Esto es, la región factible ha de cumplir que x es mayor o igual que 0, o sea, estar a la derecha del eje y, y que y es mayor o igual que 0, por tanto, estar por encima del eje x. La siguiente condición, la primera condición, 4x más 2y, 4x más 2y mayor o igual que 5, la vamos a transformar en una igualdad. Si aquí hacemos x igual a 0, tendríamos que 2y es igual a 5, por tanto y es igual a 5 medios. Si hacemos y igual a 0, 4x es igual a 5 y por tanto x es igual a 5 cuartos. Tenemos así pues, si marcamos aquí por ejemplo la unidad, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 cuartos, que sería 1,25, estaría aproximadamente aquí. 5 cuartos. El punto 0,5 medios, 1, 2, 3 y hay 4 por ejemplo, estaría justo a la mitad entre 2 y 3. Estaría aproximadamente aquí, 5 medios. Ya podemos dibujar la recta, sería esta que pasa por aquí. Y como nos dice que 4x más 2y es mayor o igual que 5, al elegir el 0, 0 como punto de referencia, podemos ver que 4 por 0 más 2 por 0 nos da 0, que no es mayor o igual que 5. Así pues, el 0, 0 no estaría en la región determinada por la condición de esa desigualdad. Por tanto, la región que determina la desigualdad es la región del plano en la que no se encuentra el 0, 0, o sea, esta otra región de aquí. La siguiente condición, 2x más 5y menor o igual que 10, la transformamos también en una igualdad, 2x más 5y igual a 10. Si x es igual a 0, 5y es igual a 10, de donde y es 2, tendríamos el punto de corte con el eje de las y's. Si y es igual a 0, 2x es igual a 10, de donde x
es igual a 5 y esto nos daría el punto de corte con el eje de las X. Podemos ya representar la recta. Voy a poner aquí la etiqueta a cada recta, voy a ponerle su ecuación. Esta es la de 4x más 2y igual a 5. Esta de aquí, la de 2x más 5y igual a 10. Y ahora la condición, si tomamos el 0, 0 como punto de referencia, sería 2 por 0 más 5 por 0, que es 0. En efecto, es menor o igual que 10. Así que el 0, 0 se encuentra en la región que cumple la condición determinada por esta inecuación. La tercera condición, 2x más 2y menor o igual que 6, se transforma en la recta 2x más 2y igual a 6, o sea, x más y igual a 3. Si hacemos x igual a 0, resulta que y es igual a 3. Si hacemos y igual a 0, resulta que x es igual a 3. Por tanto, esta recta cortaría a los ejes coordenados en los puntos 0, 3 y 3, 0. La vamos a dibujar también, sería esta de aquí, y le vamos a poner su etiqueta. X más y igual a 3. Si tomamos el 0, 0 como punto de referencia, podemos ver que 2 por 0 es 0, más 2 por 0, que también es 0, la suma nos daría 0, y en efecto es menor o igual que 6. Por tanto, el 0, 0 está en la región determinada por esa inecuación. Así pues, teniendo en cuenta todas las condiciones que hemos considerado, la región factible del problema sería esta región que estoy rayando en este momento. Los vértices de la región serían este punto A, este punto B, este punto C y este punto D. Los puntos C y D ya los tenemos determinados. El punto C tiene por coordenadas 3, 0 y el punto D tiene por coordenadas 5 cuartos, 0. Vamos a ver ahora el punto A. En el punto A se cortan las rectas 2x más 5y igual a 10 y 4x más 2y igual a 5. Si multiplicamos la primera ecuación por 2, tendríamos que 4x más 10y es igual a 20, y le restamos la segunda ecuación, obtendríamos que 8y es igual a 5. Por tanto, y es igual a 5 octavos. Sustituyendo, por ejemplo, en la primera ecuación, 2x más 25 octavos, que es 5y, es igual a 10, que son 80 octavos. Pasaríamos el 25 octavos restando y tendríamos que 2x es 80 menos 25, o sea, 55 octavos. Por tanto, x es 55 16avos. Eso determina que el punto A es el punto 55 16avos, 5 octavos. Bien. Ahora, en el punto B, se cortarían las rectas 2x más 5y igual a 10 y x más y igual a 3. Lo que voy a hacer es la segunda ecuación multiplicarla por 2. Sería 2x más 2y igual a 6. Si ahora a la primera ecuación le restamos la segunda ecuación multiplicada por 2, nos quedaría, haciendo esta resta, que 3y es igual a 4. Por tanto, y es 4 tercios. Sustituyendo esto en la segunda ecuación, por ejemplo, x más 4 tercios es igual a 3, que son 9 tercios. Por tanto, x es igual a 5 tercios.
y tenemos que el punto B, el vértice que nos quedaba por calcular, es el vértice 5 tercios, 4 tercios. Ya tenemos pues resuelto el apartado A de este ejercicio. Hemos representado la región factible en este gráfico que tenemos aquí arriba. Esta es la región factible, la que está rayada, y hemos hallado los vértices de la región factible, el vértice A, el B, el C y el D. Ahora, en el apartado B, nos dice o nos pide calcular los valores máximo y mínimo de la función objetivo f de xy igual a x más 2y en la región anterior y los puntos donde se alcanzan. Nosotros sabemos que al ser una región cerrada y acotada, los máximos y mínimos de la función lineal f de xy igual a x más 2y se alcanzarán en alguno de los vértices de esta región. Entonces simplemente tenemos que hallar el valor de la función f de xy igual a x más 2y en el punto A, que tenía por coordenadas 55 16avos, 5 octavos. Esto nos daría 55 entre 16 más 10 entre 8, que son 20 entre 16, o sea, 75 16avos. En el punto B, que era el punto 5 tercios, 4 tercios, esto nos daría 5 tercios más 2 por 4 tercios, que son 8 tercios, esto es 23 tercios. En el punto C, que habíamos determinado que era el 3,0, 3 más 2 por 0, que es 3, y en el punto D, que era el punto 5 cuartos, 0. F de 5 cuartos, 0 sería 5 cuartos más 2 por 0, esto es 5 cuartos. Si hacemos el cálculo, 75 dividido entre 16, este número sería 4,6875. 23 dividido entre 3 no es exacto, es un número infinito periódico, es 7,6 periódico. Y 5 cuartos es 1,25. Así pues, el máximo de la función, se alcanza en el punto B de coordenadas 5 tercios, 4 tercios y vale 23 tercios. El mínimo, por otra parte, de la función se alcanza en el punto D 5 cuartos, 0 y vale 1,25, o sea, 5 cuartos. Bien, con esto ya hemos determinado el máximo y el mínimo de la función y dónde se alcanza, y ya tenemos resuelto completamente este problema. En este ejercicio nos dicen así: sea la función f de x igual a 1/2 de a por x menos 12, si x es menor que menos 1,
y menos x cuadrado más b por x menos 1 si x es mayor o igual que menos 1. En el apartado A nos pide hallar los valores de a y b sabiendo que la función es derivable en x igual a menos 1. Y en el apartado B, para a igual a 1 y b igual a menos 1, obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x en el punto de abscisa x igual a menos 2. Bien, vamos a empezar por el apartado A. Nosotros sabemos que si f de x es es derivable en un punto, en x igual a menos 1 en este caso, entonces f de x es continua en x igual a dicho valor, a menos 1. Para que sea continua, en cierto valor de x, en este caso en x igual a menos 1, debe ser el límite cuando x tiende a menos 1 por valores menores que menos 1 por la izquierda de la función, igual al límite cuando x tiende a menos 1 por valores mayores que menos 1, esto es, por la derecha, e igual al valor de la función en x igual a menos 1. Bien, evidentemente los límites tienen que existir los dos, coincidir y coincidir con el valor de la función. Vamos a hallar, por tanto, esos límites laterales. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de un medio de a por x menos 12. El hecho de estar por la izquierda o por la derecha en esta expresión que tenemos aquí solo es importante si esto se anulara y estuviera en el denominador. En caso de estar en el numerador no afecta al problema el hecho de estar a la izquierda o a la derecha. Nos daría, por tanto, un medio de menos a, que es a por menos 1, menos 12. Si hacemos ahora el límite cuando x tiende a menos 1 por valores mayores que menos 1, por la derecha, sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la otra fórmula, la fórmula correspondiente a la otra rama de la función, ya que es la que vale cuando x es mayor que menos 1. Y aquí, al estar a la derecha de menos 1, x es mayor que menos 1. Tendríamos, por tanto, menos x cuadrado más b por x menos 1. Sustituyendo x por menos 1, tendría menos 1 al cuadrado, más b por menos 1 menos 1, esto es menos 1 menos 2 por b. F de menos 1 se obtiene con la fórmula que lleva al igual, por tanto habrá que sustituir aquí la x por menos 1. Claro, nos va a dar lo mismo que este último límite que hemos calculado. Así pues, para que f de x sea continua en x igual a menos 1, estas dos cantidades que hemos obtenido, un medio de menos a menos 12 y menos 1 menos 2b, que lo hemos obtenido aquí, debe coincidir. Un medio de menos a menos 12 debe ser igual a menos 1 menos 2b. Multiplicando todo por 2, tendríamos que menos a menos 12 es igual a menos 2 menos 4b. Podemos cambiar todos los signos multiplicando la ecuación por menos 1, a más 12 igual a 2 más 4b, pasar las letras a un lado, a menos 4b, y los números al otro, igual a menos 10. Ya tenemos pues aquí una ecuación con dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación para resolver el problema. Para hallar esa segunda ecuación vamos a usar las derivadas de la función. Si x es menor que menos 1, la derivada de la función es un medio
por a, ya que la derivada de a por x es a y la de menos 12 es 0. Si x es mayor que menos 1, la derivada de la función sería menos 2x más b, ya que la derivada de menos x cuadrado es menos 2x, más b por la derivada de x menos 1, que es 1. Sustituyendo en x igual a menos 1 para hallar la derivada en menos 1 por la izquierda y la derivada en menos 1 por la derecha, tendríamos a partido por 2 a la izquierda de menos 1 y 2 más b a la derecha de menos 1. Claro, si f de x es derivable en x igual a menos 1, lo que debe ocurrir es que estas derivadas laterales por la izquierda y por la derecha de la función coincidan. O sea, a partido por 2 es 2 más b, de donde a sería 4 más 2b. Y ya tenemos una segunda ecuación que nos va a permitir resolver el problema. Planteando ahora el sistema de las dos ecuaciones, a menos 4b es igual a menos 10, a es igual a 4 más 2b. Si sustituimos en la primera ecuación el resultado de la segunda, 4 más 2b menos 4b es igual a menos 10. De aquí resulta que menos 2b es igual a menos 14 y por tanto que b es igual a 7. Si sustituimos ahora en la segunda ecuación este valor, tendríamos que a es 4 más 2 por 7, esto es que a es igual a 18. El apartado B nos pide hallar la ecuación de la recta tangente a la función cuando a es igual a 1 y b es igual a menos 1 para el punto de abscisa x igual a menos 2. Para a igual a 1 y b igual a menos 1, la función sería 1/2 de x menos 12 cuando x es menor que menos 1 y menos x cuadrado menos x menos 1 cuando x es mayor o igual que menos 1. La ecuación de la recta tangente por x igual a menos 2 sería y menos f de menos 2 es igual a f' de menos 2 por x menos menos 2, o sea, por x más 2. X igual a menos 2 se encuentra en esta rama, así que f de menos 2, ya que menos 2 es menor que menos 1, sería 1/2 por menos 2 menos 12, esto es menos 14/2, lo que da menos 7. Además, derivando f' de x es 1/2, por tanto, f' en menos 2 también sería 1/2. Sustituyendo ahora en la ecuación de la recta tangente, tenemos y menos menos 7 es igual a 1/2 por x más 2. Esto es, y más 7 es 1/2 de x más 1 y por tanto y es 1/2 de x menos 6, que sería la recta tangente a la gráfica de la función que nos están pidiendo. Y con esto, amigos, ya hemos terminado este ejercicio. Este ejercicio nos dice así: el 30% de los habitantes de una ciudad lee el diario A, el 13% el diario B y el 6% ambos diarios. En el apartado A nos pregunta ¿qué porcentaje de habitantes de esta ciudad no lee ninguno de los dos diarios? Y en el apartado B, si se elige al azar un habitante de esta ciudad, de entre los no lectores del diario B, ¿cuál es la probabilidad de que lea el diario A? Bien, para resolver el problema voy a empezar por tomar nota de los datos del enunciado. Nos dice que el 30% de los habitantes de una ciudad lee el diario A.
Eso quiere decir que la probabilidad de que lea el diario A es de 0,3. Nos dice también que el 13% lee el diario B. Por tanto, la probabilidad de leer el diario B es de 0,13. Y que el 6% lee ambos diarios. Esto es la probabilidad de leer el diario A y el diario B, los dos a la vez es la intersección, sería del 6%. En el apartado A nos pide hallar qué porcentaje de habitantes de esta ciudad no lee ninguno de los dos diarios. Esto es la probabilidad de que no lea el diario A y que no lea el diario B. Recordaréis que por las leyes de De Morgan, el complementario de A intersección el complementario de B es lo mismo que el complementario de la unión de A y B. Por tanto, esta probabilidad que me piden hallar es lo mismo que la probabilidad del complementario de la unión. Además, recordaréis que la probabilidad del complementario de un suceso, en este caso de la unión de A y B, es 1 menos la probabilidad de A unión B. En cuanto a la probabilidad de la unión, la fórmula que nos da la probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. Tenemos todos los datos, por tanto, para hallar la probabilidad de la unión. Sería 0,3 más 0,13 menos 0,06. Esto nos daría 0,37. Así pues, retomando la probabilidad de que no lea el diario A y no lea el diario B, sería 1 menos 0,37, o lo que es lo mismo, 0,63. En cuanto al apartado B, nos pide que si se elige al azar un habitante de esta ciudad de entre los no lectores del diario B, ¿cuál es la probabilidad de que lea el diario A? Esto es, nos pide la probabilidad de que lea el diario A sabiendo que no lee el diario B. Vamos a ver. Si nosotros hacemos... Bueno, voy a hacerlo por la intersección. Iba a hacerlo de otra manera, pero lo voy a hacer por la intersección. La probabilidad de que lea el diario A sabiendo que no lee el diario B es la probabilidad de que lea el diario A y no lea el diario B dividido de la probabilidad de que no lea el diario B. Si representamos aquí todo el espacio muestral, que es el conjunto de habitantes que hay en la ciudad, el conjunto de habitantes que lee el diario A y el conjunto de habitantes que lee el diario B, tendríamos que esta zona de en medio, que voy a pintar de rojo, sería el conjunto de habitantes que lee los dos diarios. La zona que voy a pintar ahora de azul, esta zona de aquí, sería el conjunto de habitantes que lee el diario A y no lee el diario B. ¿Cómo se puede obtener este conjunto? Muy sencillo. El conjunto de habitantes que lee el diario A y no lee el diario B es el resultado de quitarle al conjunto de habitantes que lee el diario A su intersección con el conjunto de habitantes que lee el diario B. Como este conjunto A intersección B es un subconjunto del conjunto A, concluimos que la probabilidad de leer el diario A y no leer el diario B es la probabilidad de leer el diario A menos la probabilidad de leer ambos diarios. Esto nos daría 0,3 menos 0,06, esto es 0,24. Por otra parte, la probabilidad de que un habitante no lea el diario B es 1 menos la probabilidad de que sí lo haga. Esto es 1 menos 0,13 y esto nos daría 0,87. Ya podemos entonces hallar la probabilidad que nos pedían. Sería igual a
0,24 dividido entre 0,87. Haciendo esa división, 0,24 dividido entre 0,87 nos daría como resultado y redondeado a 5 decimales 0,2759, ya que realmente da 0,27586, etcétera, etcétera, pero como el primer decimal que no escribimos es un 6, el anterior que era un 8 lo pasamos a 9. Y con esto ya tendríamos resuelto este problema. Este ejercicio nos dice así: el tiempo en horas dedicado cada día al uso de una aplicación de mensajería instantánea por los estudiantes de bachillerato de una ciudad es una variable aleatoria que sigue una ley normal con desviación típica 0,5 horas. Se toma una muestra aleatoria de 10 estudiantes y se obtienen los siguientes tiempos de uso en horas: 3,5, 4,25, 2,25, 3,75, 4,2, 2,75, 1,25, 1,2, 1,75 y 2,1 horas. En el apartado A nos pide determinar un intervalo de confianza al 90% para el tiempo medio diario dedicado al uso de esta aplicación por los estudiantes. En el apartado B, calcule el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el tiempo medio diario dedicado al uso de esta aplicación, para un error de estimación no superior a 0,1 horas y mismo nivel de confianza anterior. Bien, vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es tomar aquí nota de algunos datos. Yo sé que X, el tiempo dedicado por los estudiantes de la ciudad a utilizar esa aplicación de mensajería, es una normal que se distribuye según una media mu y una desviación de 0,5 horas. Además, me dan una muestra de 10 estudiantes, una muestra de 10 elementos. N es igual a 10. Lo que voy a hacer es hallar la media muestral. La media muestral sería la suma de todos los elementos de la muestra entre el número de elementos. Esto es 3,5 más 4,25, etcétera, 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 así hasta llegar al último, 2,1, dividido entre 10. Si hacéis esta suma y dividís entre 10, que yo lo he hecho ya antes con la calculadora, nos daría 2,7. En el apartado A nos pide hallar un intervalo de confianza al 90% para la media muestral, para la media poblacional. Sabemos que ese intervalo de confianza va desde la media muestral menos z alfa medios por sigma dividido entre la raíz de n hasta la media muestral más z alfa medios por sigma dividido entre la raíz de n. El valor z alfa medios cumple que la probabilidad de una normal 0,1 menor o igual que z alfa medios es igual a 1 menos alfa medios. Como el nivel de confianza es 1 menos alfa y es del 90%, 0,9, sabemos que alfa será igual a 0,1. Lo despejamos de esta ecuación. De ahí alfa partido por 2 será igual a 0,05 y 1 menos alfa partido por 2 sería igual a 0,95. Si ahora vais a la tabla de la distribución normal estándar o normal tipificada y buscáis dentro de la tabla, o sea, los valores de la probabilidad el 0,95, podréis comprobar que ese número no está. Los números que están en la tabla de la distribución sería, por una parte, el 0,9495, que corresponde a un valor de z de 1,64, y el 0,9505, que corresponde a un valor de 1,65. Entonces, como el valor que buscamos, 0,95, está justo a la mitad de estos dos números, no está más próximo ni de uno ni del otro, el número que debemos tomar para z alfa medios
es el que está justo a la mitad entre 1,64 y 1,65. Esto es 1,645. Por tanto, el intervalo al 90% de confianza para la media poblacional iría desde 2,7 menos 1,645 por sigma, que es 0,5 dividido entre la raíz de 10, hasta 2,7 más 1,645 por sigma 0,5 dividido entre la raíz de 10. Haciendo la operación con la calculadora, si a 2,7 le resto 1,645 por 0,5 entre la raíz de 10, me daría un límite inferior de 2,4399, o sea, 2,44, redondeando a 2 decimales. Si en vez de restar, lo que hago ahora es la suma, si lo que hacemos es la suma, 2,7 más 1,645 por 0,5 entre la raíz de 10, el valor que obtendríamos es 2,960097. Entonces, redondeando a 2 decimales, sería 2,96. ¿Qué quiere decir este intervalo? Pues quiere decir que para el 90% de las muestras de 10 elementos que extraigamos de esta población, la media muestral estará comprendida entre 2,44 horas y 2,96 horas. En el apartado B nos pide calcular el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el tiempo medio diario dedicado al uso de esta aplicación para un error de estimación no superior a 0,1 horas y mismo nivel de confianza anterior. Sabemos que el error viene dado por zeta alfa medios por sigma dividido de la raíz de n. Por tanto, despejando la raíz de n, sería igual a zeta alfa medios por sigma dividido entre el error. Si elevamos al cuadrado para despejar n, tendríamos zeta alfa medios por sigma entre el error elevado al cuadrado. Zeta alfa medios es el mismo que en el caso anterior, puesto que estamos con el mismo nivel de confianza. Y el error debe ser menor o igual que 0,1 horas. Por tanto, el tamaño de la muestra deberá ser mayor o igual que 1,645 por sigma, que es 0,5, dividido entre 0,1 y elevado al cuadrado. Si hacemos esa operación, nos daría como resultado 1,645 por 0,5 entre 0,1 y elevado al cuadrado, 67,65. Por tanto, el tamaño mínimo de la muestra debería ser de 68 elementos. Y con esto ya tenemos resuelto el apartado B y terminado el ejercicio.